Muy bien. Buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar leyendo este hermosísimo artículo de La Paz del maestro y nos habíamos quedado en este subtítulo, la prueba de su trabajo a través de la experiencia. Recordemos que al inicio hace un recordatorio o hace una reafirmación de que este asunto es como en todos los asuntos de la materialidad, la dinámica de los opuestos, la dinámica de, en este caso, la dinámica de la recepción para uno mismo, que es desde el punto de vista muy personal, y la visión de la sociedad como un todo. Entre estos dos opuestos se dinamiza el esquema de la realidad. Bien, la prueba de su trabajo a través de la experiencia, dice el subtítulo. Pero si alguien desea criticar mis palabras, aún podría cuestionar, dice el Rab. Aunque haya probado lo suficiente que uno debe de ayudar a los otros, ¿dónde está la prueba de que esto tiene que ser realizado en el nombre del Señor? Bonita pregunta. De hecho, dice el Rab, la historia misma se ha preocupado a nuestro favor y ha preparado para nosotros un hecho comprobado que es suficiente para apreciar plenamente este asunto y extraer conclusiones inequívocas. Todo el mundo, dice el Rab, puede ver cómo una sociedad grande como el Estado de Rusia, con una población de cientos de millones de personas y que tiene a su disposición más tierra que toda Europa y con una riqueza sin igual en materias primas, que ya ha acordado vivir una vida comunitaria y prácticamente ha suprimido la propiedad privada, donde cada preocupación solo se refiere al bienestar de la sociedad. Incluso cuando aparentemente ha adquirido la medida completa de la virtud del otorgamiento a los otros en toda su esencia, tanto como la mente humana puede comprender. Sin embargo, abunda el Rab, veamos lo que ha ocurrido con ellos. En vez de crecer y superar los logros de los países capitalistas, se han deteriorado cada vez más, hasta que no solo han fallado en beneficiar las vidas de los trabajadores que trabajan más duro que en los otros países capitalistas, sino que ni siquiera pueden asegurarles el pan de cada día y la vestimenta. Y este hecho en realidad nos desorienta. ¿Cómo es posible esto? Porque a juzgar por la riqueza de ese país, no deberían de haber llegado a tal estado. Pero ellos solo han cometido un pecado por el cual el Señor no les perdonará. Ese pecado es que todo este trabajo precioso y exaltado, que es el otorgamiento a los otros, que han comenzado a realizar, tiene que ser en nombre del Señor y no por la humanidad. Esto es profundamente muy importante que lo entendamos. Es decir,
El otorgamiento es ir hacia la equivalencia de forma y tiene que ser consciente en ti. Tiene que haber una intención de otorgar en favor del Creador. Y eso nos va a llevar a la intención de otorgar en favor de los otros. Pero primero fue la intención en favor del Creador. Esta situación, que aparentemente no puede revelar mucho, es altamente profunda y es un aspecto importantísimo para caminar, sobre todo al inicio del sendero de la Kabbalah. El entender que el otorgamiento lo estamos haciendo porque queremos otorgar al Creador con todo lo que implica esto, que queremos la unidad, que nuestro esfuerzo interior va encaminado a la transformación de los deseos egoístas hacia el otorgamiento, que no hay nadie más que Él, que quiere decir que somos parte de la naturaleza y todos estamos conectados, que son afirmaciones muy profundas y que aún para el principiante estudiante esto no es completamente entendido, pero se va a entender y van a encontrar qué tan importante es esta frase de que se hace en el nombre del Señor, en el nombre del Creador, para buscar la equivalencia de forma. Bien, hasta aquí la dejamos porque hay muchísimo que revelar todavía en esta frase, pero sí es bastante cierta y espero que podamos profundizar con ella a futuro. No es tan simple como parece. Sigo leyendo. Y debido a que hacen su trabajo no en su nombre, ¿el nombre de quién? El nombre del Creador. No en su nombre, desde el punto de vista de la naturaleza, no tienen derecho a existir. Porque tratemos de imaginar que cada persona en esa sociedad anhelará observar la palabra de Dios al grado que está dicho, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y en esa medida cada uno se apresura a satisfacer las necesidades de su prójimo, con la misma prisa que tiene para satisfacer las propias. Como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, por favor, esto no se trata de que en el capitalismo está la situación mucho mejor. También hay una situación muy complicada que no les da derecho a existir. Pero ya hablaremos también de esta situación. Ya hablaremos y nos centraremos en la premisa principal. Actuar a favor de la equivalencia de forma, a favor del beneficio hacia el Creador, es para nosotros los que intentamos ser cabalistas el secreto del éxito, de cualquier sistema, de cualquier pensamiento, de cualquier forma de ser. Bien, sigo leyendo. Y si Dios mismo fuera el objetivo de cada hombre, cuando trabaja por el bienestar de la sociedad, esto es, en el sentido que a través del trabajo uno espera lograr la adhesión con él, la fuente de toda bondad y la verdad, y todo lo agradable en el mundo.
Sin duda que dentro de pocos años crecerían en riqueza por encima de todos los países del mundo juntos. Ello se debe a que entonces podrían utilizar las materias primas de su rico suelo y se convertirían en un ejemplo para todos los países y serían considerados bendecidos por el Señor. Pero cuando todo el trabajo de otorgamiento solo está basado en el bien de la sociedad, pues esto es en verdad una base raquítica, porque ¿quién y qué obligaría al individuo a trabajar para la sociedad? En un principio árido, sin vida, uno no puede esperar encontrar motivación aún en individuos desarrollados. Entonces surge la pregunta, ¿dónde encontraría el trabajador o el granjero suficiente motivación para seguir trabajando? Ya que su pan de cada día no aumentará o disminuirá debido a sus esfuerzos, cuando no hay ninguna recompensa o un objetivo. Es bien conocido por los investigadores de la naturaleza que uno no puede realizar siquiera el mínimo movimiento sin motivación, es decir, sin algo que lo beneficie a uno. Por ejemplo, uno mueve su mano de la silla hacia la mesa porque piensa que poniendo la mano sobre la mesa recibirá un mejor placer, un mayor placer, un mejor acomodo. Si uno no pensara así, pues dejaría su mano sobre la silla por el resto de la vida, sin moverla ni una pulgada, y más aún cuando se trata de esfuerzos mayores. Y si uno dice que la solución es ponerlos bajo vigilancia, para que aquel que es haragán en su trabajo sea castigado, privándolo de salario, el rap dice, yo le preguntaría, a ver, dígame, ¿de dónde deberían sacar estos mismos supervisores la motivación para este movimiento? Porque estar parado en cierto lugar y vigilar a otros y trabajar con ellos también constituye un gran esfuerzo, quizá mayor que el trabajo mismo. Por lo tanto, es como si uno quisiera poner en marcha una máquina sin abastecerla de combustible. Por lo tanto, son condenados por la naturaleza, ya que las leyes de la naturaleza los castigarán por ser incapaces de adaptarse a obedecer sus mandamientos. Es decir, que ellos realicen estos actos de otorgamientos como trabajo para el Señor, para el Creador, para llegar a través del mismo al propósito de la creación, que es la adhesión con Él. Este trabajo de otorgamiento para el Señor significa para el hombre mismo un trabajo interno muy profundo, una relación que va a ser fruto de este trabajo, por lo tanto, una relación venturosa con los otros. Y por lo tanto, es una relación en favor de la creación, del creador.
Hemos explicado, dice el Rab, en el artículo de Matan Torah, que es la entrega de la Torah, en el punto 6, que esta adhesión llega al trabajador en la medida de su bondad agradable y placentera, aumentando en la medida deseada para elevarse y conocer su validez, desarrollándose cada vez más hasta que él logre la gran exaltación implícita en las palabras que dicen, porque nunca jamás oyeron los hombres, ni con los oídos percibieron, ni ojo alguno ha visto un Dios fuera de ti. Y hablando de Rusia, imagine si el granjero y el trabajador vieran ante sus ojos ese objetivo cuando trabajaban por el bien de la sociedad, pues seguramente no necesitarían ningún supervisor, porque ya tendrían suficiente motivación para realizar un gran esfuerzo, suficiente como para elevar a la sociedad a la máxima felicidad. En verdad, comprender que de esta manera se requiere gran cuidado y una práctica confiable, pero todo aquel que puede ver que sin ello no tiene ningún derecho de existir a los ojos de la naturaleza pertinaz y obstinada. Esto es lo que quise demostrar aquí. Así, dice el Rab, he probado por deducción empírica, más allá de la historia práctica que se despliega ante nuestros mismos ojos, que no hay otro remedio para la humanidad, salvo la aceptación del mandamiento de la providencia, que es el otorgamiento a los otros para traer alegría al Señor. En la medida de las dos reglas o los dos versículos, el primero es ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el atributo del trabajo en sí mismo. Es decir, que la cantidad de trabajo para otorgar a los demás, para su felicidad, no debe ser menor que la medida grabada en el hombre para atender sus propias necesidades. Además, se debería colocar las necesidades del prójimo por delante de las propias, como se dice en el artículo Matan Torah en el punto 4. Y el otro versículo es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, que es el objetivo que debe estar ante los ojos de cada uno cuando trabaja para las necesidades de su amigo, cuya instrucción es que él trabaja solo para complacer al Creador, para hacer su voluntad. Y si ustedes desean escuchar, se alimentarán con los frutos de la tierra para que la pobreza, el tormento y la explotación ya no estén sobre la tierra. Y la felicidad de todos y cada uno se elevará aún más allá de la medida. Pero siempre que rechacen tomar sobre ustedes el trabajo de Dios, en toda su anterior medida, lo que decíamos acá arriba, la naturaleza y sus leyes estarán listas para tomar venganza, y esto no cesará hasta que nos derrote y aceptemos su autoridad
en todo lo que ordena. Y esto tómenlo literal. Ahora les he dado una investigación científica práctica, dice el Rab, examinada a través del conocimiento experimental, en lo que respecta a la necesidad absoluta de todas las personas de tomar sobre sí mismas el trabajo de Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Punto. Siguiente. Aclaración de la frase de la Mishnah que dice así: todo está en el depósito y una fortaleza se extiende sobre toda la vida. Ahora que hemos aprendido todo lo anterior, dice el Rab, podemos entender una frase confusa de la Mishnah que dice así. El Rabbi Akiva diría, todo está en depósito y una fortaleza se extiende sobre toda la vida. La tienda está abierta y el comerciante vende por pago diferido. El libro está abierto y la mano escribe. Y todos los que quieren tomar prestado pueden venir y tomar prestado. Y los cobradores regresan en forma regular y cada día se reembolsa tanto consciente como inconscientemente. Y ellos tienen en quien confiar. Y el juicio es verdadero y todo está listo para el banquete. Así está planeada la realidad. Esto es lo que quiere decir lo que acabamos de decir, que hay todo un sistema de la realidad donde nada se pierde, todo está ahí. La citra agra, el otorgamiento, las luces, los vacíos. Toma. Esa frase, permaneció confusa por alguna razón, sin siquiera un indicio en cuanto a su significado. Lo que nos habla de la gran profundidad que tenemos aquí. De hecho, el conocimiento que hemos adquirido hasta ahora lo aclara muy bien. Toma, pero ten cuidado, porque va a llegar el momento en que tomar, hay que pagar cuentas, hay que saber tomar. Y este saber tomar, saber llenarte con los deseos, es siempre importante hacerlo de manera correcta, con la intención correcta. Si no, este tomar sin discriminar, sin saber tomar, te puede llevar a la corrupción y esta corrupción te lleva a la citra agra, al otro lado. Bien, sigo leyendo. La rueda de la transformación de la forma. Antes que nada, dice el Rab, déjenme presentar la opinión de nuestros sabios sobre la concatenación de las generaciones del mundo, que
Aunque nosotros veamos los cuerpos cambiar de una generación a la siguiente, esto solo es el caso de los cuerpos. Pero las almas, que son el corazón de la esencia del grupo, no se asustan por transitoriedad, sino que van de cuerpo en cuerpo, de generación en generación. Son las mismas almas que estaban en el momento de la gran inundación allá en la época de Babilonia y durante el exilio de Egipto. Y así sucesivamente hasta esta generación y hasta el final de la corrección. Porque en nuestro mundo no hay ninguna alma nueva, aunque los cuerpos sean nuevos, sino solo una cierta cantidad de almas que encarnan sobre la rueda de la transformación de la forma. Porque ellas se invisten cada vez en un cuerpo nuevo y en una nueva generación. Y esto trae implicaciones muy fuertes que ya veremos poco a poco. Por lo tanto, dice el Raf, respecto a las almas, todas las generaciones desde el principio de la creación hasta el final de la corrección son como una generación que ha extendido su vida a lo largo de varios miles de años hasta que se desarrolle y se corrija como debería ser. Y el hecho de que mientras tanto cada uno ha cambiado su cuerpo varias miles de veces es completamente irrelevante. Porque el corazón de la esencia del cuerpo, que es llamada alma, no sufrió en absoluto por estos cambios. Y hay mucha evidencia que apunta a eso. Y una gran sabiduría llamada el secreto de la reencarnación de las almas. Dice el Rab, que aquí no vamos a desarrollar, pero probablemente allá en adelante sí la desarrollemos nosotros, junto con las enseñanzas del Rab. Pero sigamos adelante. Pero para quienes creen que es exagerado, debido a su falta de conocimiento en esta sabiduría, vale la pena decir que la reencarnación ocurre en todos los objetos de la realidad tangible, que cada objeto a su manera vive una vida eterna. Y aunque nuestros sentidos nos dicen que todo es transitorio, solo se trata de una apariencia. Pero de hecho, solo hay encarnaciones aquí, que cada ítem no descansa siquiera un momento, sino que reencarna en la rueda de la transformación de la forma, sin perder nada de su esencia en su camino. Como los físicos han demostrado. Y ahora vamos a aclarar las palabras. Todo está en depósito. Esto ha sido comparado con alguien que presta dinero a su amigo para hacerlo socio en el beneficio. Y para asegurarle que no perderá su dinero, se lo da como garantía. Y así él lo libera de cualquier incertidumbre. Pues lo mismo
se aplica a la creación del mundo y su existencia, que Dios ha dispuesto para el hombre, para que el hombre trabaje y finalmente gane a través de esto el exaltado objetivo de adherirse a Él, como está dicho en Matán Torah. Es decir, todo lo que vemos, todos los eventos, toda la gente, todas nuestras percepciones, todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos, todo lo que vemos, incluso lo malo que vemos, todo es parte de un esquema, de un plan del Creador. Porque finalmente, a través de este esquema, organizado de esta manera, con estas características, es como se va a conseguir el objeto exaltado de adherirse a Él. Así que todo lo que ves, todo lo que no ves, todo lo que sientes, malo o bueno, todas las personas que conoces y no conoces, todos los eventos que pasan y que no pasan, todos tus pensamientos, buenos, malos, extraños, raros, todas tus conclusiones, todas tus filosofías, todos tus malhumores, todas tus enfermedades, todo es parte del programa que así está hecho para finalmente llegar a la adhesión con Él. Y pregunta el Rab, ¿quién hará que la humanidad observe su trabajo hasta que finalmente arribe a este exaltado final? El Rabbi Akiva nos dice que todo está en depósito. Es decir, que todo lo que Dios estableció en el negocio de la creación y le dio a su pueblo, Él no se lo dio licenciosamente, sino que se aseguró con una garantía. ¿Y debería asombrarlo cuál garantía? Él responde a esto diciendo, y una fortaleza se extiende sobre toda la vida. Es decir, que Dios ha hecho un acto inteligente y ha extendido una maravillosa fortaleza sobre toda la humanidad, de la que nadie se va a escapar, sino que cada uno debe estar atrapado en esta fortaleza y aceptar necesariamente su trabajo tarde o temprano, te guste o no te guste, hasta que logren su objetivo sublime. Esta es la garantía que Dios se aseguró para que no sobrevenga ningún daño a la obra de la creación. Es decir, toda la realidad que ves, sea bueno o malo, doloroso o amargo, feliz o alegre, triste, maravilloso, todo ha sido por el plan inteligente del Creador para llegar finalmente al objetivo. Por supuesto, los principiantes y muchos más dirán, pero ¿cómo es posible que haya tanta maldad en el mundo? Ese no es el plan del Creador. Bueno, hasta ese pensamiento
ha sido ya calculado por el Creador. Para que piensen así, porque tarde o temprano van a llegar al objetivo. Sigo leyendo. Y luego lo interpreta en detalle y dice, la tienda está abierta. Es decir, que aunque este mundo parezca una tienda abierta sin dueño, de modo que cualquiera puede llegar y tomar lo que le plazca, Rabbi Akiva nos advierte acerca del tendero que vende con pago diferido. Esto significa que aunque usted no pueda ver a ningún comerciante aquí, sepa que de hecho hay uno y que la razón de que no le cobre inmediatamente se debe a que él se lo vende con pago diferido. Y usted podría decir, dice el Raf, ¿cómo sabe cuál es mi deuda? ¿Cómo? A lo que responde, el libro está abierto y la mano escribe. Lo cual significa que hay un libro en el que está escrito cada acto y ninguno se pierde. Es un plan preestablecido. Y el objetivo gira alrededor de la ley de desarrollo que Dios ha grabado en la humanidad y la cual nos empuja, aunque no parezca, aunque no te guste, aunque no quieras, y que nos empuja constantemente hacia adelante. Esto significa que las conductas corruptas en las situaciones de la humanidad, que hay muchísimas, generan las buenas situaciones. Y cada buena situación no es más que el fruto del trabajo dada la mala situación que la precedió. Es como decir, vas a llegar al otorgamiento porque ves la recepción para ti mismo y ya tienes el combustible con el que trabajar para transformar hacia el otorgamiento. La mala situación que precedió al otorgamiento fue el deseo de recibir para sí mismo. ¿O qué no? Sigo leyendo. En verdad, estos valores de lo bueno y lo malo no se refieren a la situación misma, sino al propósito general. Que cada situación que acerca a la humanidad al objetivo es llamada bien y aquella que separa a la humanidad es llamada mal. De que la separa del objetivo general. Y bajo ese parámetro, solo la ley de desarrollo construye. Que la corrupción y el mal que toma forma en una situación se considera la causa y el generador de la buena situación, de modo que cada situación dura solamente el tiempo suficiente para cultivar el mal en ella. Hasta el punto que el público no puede soportarlo más. En ese momento deben unirse contra este y destruirlo. Y encontrar una situación mejor para la corrección de esta generación o de esa generación. Y la nueva situación también dura hasta que las chispas del mal maduren en ella y crezca a un nivel en el que ya no puedan ser toleradas.
y en ese momento deberá ser destruida y una situación más confortable es construida en su lugar. La dinámica de los opuestos para aprender. Y así, las situaciones se concatenan una a una y grado a grado hasta que llegan a una situación corregida en la que no haya chispas de mal y encuentran que las semillas a partir de las cuales crecen las buenas situaciones no son otra cosa que los actos corruptos mismos. ¿Qué trabajo le cuesta al estudiante cabalista entender esta dinámica de los opuestos? Hay algunos que se niegan a querer entender esto, pero aunque te niegues, así es. Sigo leyendo. Es decir, que cada mal expuesto que viene de las manos de los impíos en la generación se unen de la mano y se acumulan en gran cantidad hasta que el público ya no puede soportarlo. Entonces, le hacen frente y la destruyen y crean una situación más deseable, un nuevo escalón. Así, usted ve que cada mal específico se condiciona a la fuerza motriz por la cual se desarrollará la buena situación. Esta es la vida misma de la materialidad. Así funciona la materialidad. Pero esto está planeado para que así funcione, para que todo mundo podamos llegar a donde tenemos que llegar. Sigo leyendo. Estas son las palabras de Rabí Akiva. El libro está abierto y la mano escribe. Porque cualquier situación en la que toda generación es colocada es como un libro. Y todos los que hacen el mal son como humanos que escriben. Porque cada mal es grabado y escrito en el libro hasta que lleguen a un monto que el público ya no puede soportar por más tiempo, momento en el cual se destruye dicha mala situación y se organiza bajo una más deseable. Y continúa, y continúa, y va a continuar así siempre. Así, y así todos y cada uno de los actos son contabilizados y escritos en ese libro, es decir, en la situación. Y él dice, todos aquellos que quieran tomar prestado pueden venir y tomar prestado. O sea, que aquel que cree que este mundo no es como una tienda abierta sin dueño, sino que hay un comerciante que exige el precio justo por la mercancía, es decir, que él se esforzará en su trabajo durante el tiempo que vive en esa tienda, de tal manera que tenga la certeza de llevarlo al propósito de la creación como a él le place. A esa persona o a tal persona se le considera como alguien que quiere pedir prestado. Es decir, que aún antes de extender su mano para tomar de este mundo, que es la tienda, él adquiere un préstamo para pagar el precio. En otras palabras, que él toma sobre sí el trabajar y alcanzar su meta durante el tiempo en el que vive en la tienda, de modo que promete pagar su deuda llegando a la meta deseada. Por lo tanto, se le considera alguien que desea tomar prestado, es decir,
que se compromete a devolver la deuda. Esta es la realidad. Y siguiendo el ejemplo, Rabbi Akiva ilustra dos tipos de personas. El primer tipo es el de la tienda abierta. El primer tipo es el de la tienda abierta, que consideran este mundo como una tienda abierta sin comerciante. Sobre ellos dice, el libro está abierto y la mano escribe. Es decir, que aunque ellos no puedan ver que hay una cuenta, sus actos son escritos en el libro, que está hecho según la ley del desarrollo grabada en la creación contra el deseo de la humanidad, en que las acciones del mal por sí mismas instigan las buenas acciones, como hemos mostrado anteriormente. Es decir, aunque seas inconsciente de cómo funciona el mundo en esta realidad y solamente tomes y pidas y te den y te vacíes y llores y sufras y te alegres, así está escrito. Aún así, vas a cumplir lo que tienes que cumplir. En su momento te hartarás y ya llegarás al siguiente escalón. Y el segundo tipo de persona son llamados los que quieren tomar prestado, que toman en consideración al tendero y cuando toman de la tienda lo toman como un préstamo, es decir, los conscientes de todo el sistema material, los que saben cómo funciona. Y aquí están y van a seguir estando aquí, porque para llegar al objetivo hay que estar aquí. Es la dinámica de los opuestos. Y hay inconscientes y hay conscientes. Estos conscientes son el segundo tipo. Estos prometen pagarle al comerciante el precio deseado, siguiendo el ejemplo de la tienda. Es decir, alcanzar la meta por ello. Sobre estos él dice, aquellos que quieren tomar prestado pueden venir y tomar prestado. Y si ustedes dicen, dice el Rab, ¿cuál es la diferencia entre el primer tipo, cuyo objetivo les viene de la ley del desarrollo, y el otro tipo, cuyo objetivo les viene por la esclavitud autoimpuesta a su trabajo? ¿No son iguales en el logro del objetivo? Y él agrega, y los cobradores vuelven con regularidad y cada día el hombre reembolsa tanto consciente como inconscientemente. Es decir, que es verdad que ambos pagan su parte de la deuda diariamente. Y así, como las fuerzas virtuosas que emergen tratando con su trabajo son consideradas cobradores leales, quienes cada día cobran su deuda en cuotas hasta que esté completamente cancelada, así son las fuerzas poderosas grabadas en la ley del desarrollo de este esquema de vida, consideradas también como cobradores que recogen su deuda en cuotas diariamente hasta que sea cancelada completamente. Como ellos dicen, y los cobradores retornan regularmente y cada día el hombre cancela. De hecho, hay una gran diferencia y una gran distancia entre ellos. Es decir, consciente,
e inconscientemente. Hay una gran diferencia y una gran distancia entre ellos. Uno es consciente y el otro es inconsciente. El primer tipo, cuya deuda es cobrada inconscientemente por los cobradores del desarrollo, pues pagan su deuda inconscientemente. Y hay que entender esto cuando se habla de inconsciencia. Tiene sus bemoles muy fuertes. Pero las olas tempestuosas del viento, del desarrollo, caen sobre ellos y los empuja desde atrás, obligándolos a avanzar a golpe de latigazos. Así, su deuda es cobrada contra su voluntad y con gran dolor por el descubrimiento de las malas fuerzas que los empujan desde atrás. El segundo tipo, sin embargo, paga sus deudas también, que es lograr conscientemente, por propio acuerdo, repitiendo después los actos virtuosos que apresuran el desarrollo del sentido de reconocimiento del mal. Y por aquel trabajo consciente y siguiendo las reglas obtienen un doble beneficio. El primero es que las fuerzas que aparecen fuera de su trabajo, y esto es muy importante, son colocadas ante ellos como una fuerza magnética que tira, que les persigue por su propia y libre voluntad en el espíritu del amor, queriendo decir que están libres de cualquier tipo de sufrimiento, del cual sufrirá el primer tipo, Y el segundo beneficio es que ellos apresuran la consecución del objetivo deseado. Apresuran, aceleran. ¿Y qué son los llamados justos y profetas? Que logran el objetivo en cada generación. ¿Cómo se explica en el artículo que se llama La esencia de la Kabbalah? En el tema sobre qué gira esta sabiduría. Así, ustedes ven que hay una gran distancia hay una gran distancia entre los que pagan conscientemente y los que lo hacen inconscientemente, como la supremacía de la luz del deleite y el placer sobre la oscuridad del dolor y la agonía. Y él dice además la frase, y ellos tienen que confiar en que el juicio es verdadero. Es decir, que a los que pagan conscientemente y de buen agrado, él, el Creador, les promete que tienen que confiar, fe, que hay una gran fuerza en su trabajo para llevarlos a la meta sublime. Y esto merece que ellos se sometan a su carga. Y a aquellos que pagan inconscientemente, se les dice, y el juicio es verdadero. Aparentemente hay que preguntarse por qué la providencia permite que existan esas corrupciones y agonías en el mundo y deja que la humanidad se hunda en ellas sin misericordia. Acerca de esto dice que el juicio es un juicio verdadero porque todo está listo para el banquete. Es decir,
para la meta verdadera. Y el deleite sublime que está destinado a emerger con la revelación de su propósito en la creación, que todos los problemas, los trabajos y las angustias que nos sobrevienen a lo largo del tiempo son como un anfitrión que se preocupa por preparar un gran banquete para los invitados. Y la meta anticipada finalmente debe ser revelada. Se parece a un banquete cuyos individuos asisten con gran placer. Por lo tanto, dice, y el juicio es verdadero y todo está listo para el banquete. Tal como ustedes encuentran en Bereshit Rabbah respecto de la creación del hombre, los ángeles preguntaron, ¿qué viene a ser el mísero hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que le visites, perdón? Es decir, ¿para qué necesitas preocuparte de él, del hombre? Él les dice, entonces, ¿por qué fueron creados la paloma y los bueyes? Hay un proverbio acerca de un rey que tenía una torre llena de bienes, pero ningún invitado. ¿Qué placer obtenía entonces de su torre llena? Ellos le dijeron, Señor del mundo, Señor nuestro Maestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Haz lo que te complazca. Es decir, que los ángeles vieron el dolor y la agonía que le acontecerían a la humanidad y se asombraron. ¿Para qué necesitas este problema? Y el Señor les contestó que, en efecto, Él tiene una torre llena de bienes, pero solo esta humanidad es invitada a ella. Y desde luego los ángeles sopesaron en sus mentes los placeres que esperaban a los invitados en la torre contra la agonía y los problemas que le esperan a la humanidad. Y cuando vieron que era preferible para la humanidad sufrir por el bien que les espera, acordaron con la creación del hombre y tal como el rabí Akiva dijo, y el juicio es verdadero y todo está listo para el banquete. Así, desde el principio de la creación, todo el pueblo tiene reservaciones y el pensamiento del Creador les exige venir al banquete, consciente o inconscientemente. Muy bien, yo creo que vamos a dejarle aquí y vamos a continuar esta lectura para la siguiente ocasión. Lo más importante que tenemos aquí es que el desarrollo de el mundo material tal como lo percibes, con todo lo que trae adentro el mundo material, es un plan predefinido por el Creador para alcanzar la meta deseada, que es la adhesión hacia el otorgamiento. Lo puedes hacer de manera inconsciente o lo puedes hacer de manera consciente. Quizás de manera inconsciente sea un proceso que va a desarrollar ciertas características
Y en cuanto se desarrolle ese proceso de manera inconsciente y canse al individuo, es que se va a graduar en forma consciente ya ese desarrollo, pasando de la inconsciencia a la conciencia. Pero el camino está marcado para ambos así. Así está hecho el mundo. Te guste o no te guste, quieras o no quieras. ¿Cómo lo prefieres? Se supone que estando en este escalón en el que estamos pisando, en la materialidad, que es dentro del sendero de la espiritualidad a través de la Kabbalah, estamos siendo conscientes gradualmente de el camino que debemos de entender y de las características de esta realidad y los porqués de esta realidad. Y todo es para llegar a la adhesión a él. Así que esto es lo más importante y para la próxima ocasión cerraremos la conclusión de lo que estamos leyendo. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, por lo pronto aquí le dejamos y nos vemos para la siguiente ocasión. Buenas noches.